Hola a todos, amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles y quiero darte la bienvenida al segundo episodio, la segunda edición de el test de velocidad de español. ¿Ok? Como en el primer episodio, voy a estar hablando, ¿ok? Sobre diferentes cosas y cada cierto tiempo voy a subir la velocidad con la que hablo y tu objetivo es intentar entender todo lo que puedas, ¿ok? Quiero que me dejes en los comentarios cuánto entendiste, cuánto no entendiste y hasta cuánta velocidad puedes entender, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Y quiero comenzar hablando sobre una cosa que me pasó hoy en la mañana. Estaba tranquilamente viendo mi YouTube, viendo mi canal de Spanish Boost, ¿ok? Y de repente vi un comentario de una persona de no estoy seguro qué país, pero era una persona latina como yo. Y Ona me dijo, tú no sabes hablar muy bien español, porque en realidad la palabra correcta es tú, no vos. Y ese comentario, la verdad, me hizo pensar, en este planeta hay personas muy molestas, la verdad, ¿no? Hay personas muy molestas y principalmente los latinos, ¿ok? Creo que los latinos somos personas muy amables, muy divertidas, muy pasionales, pero también somos bastante molestos con otros latinos. No sé si saben esto, pero la realidad es que entre los países latinos tenemos una relación de amor-odio entre nosotros. Por ejemplo, cuando una persona o un latino piensa en otro latino, hay dos posibilidades. O lo ama o lo odia. Literalmente. No existe un punto medio. Tengo 8 amigos, ¿ok? Mi grupo de amigos es de 8 personas. Y si yo les pregunto, ¿cuál es tu opinión de la gente de, no sé, Chile? 4 van a decir, los amo, yo incluido. Y el resto va a decir, yo los odio. Entonces, es una relación bastante conflictiva, pero que cambia mucho cuando una persona de otro país insulta a ese país. Por ejemplo, mis amigos que odian Chile, probablemente si un extranjero o una persona de otro país dice algo malo de Chile, ellos van a enojarse y van a insultar a esa persona. Somos literalmente como hermanos. Nos amamos y nos odiamos al mismo tiempo, pero si alguien insulta a un latino, nos insulta a todos. Y la razón principal, voy a subir un poco la velocidad, la razón principal que la relación entre latinos es un poco complicada suele ser cultural o histórica, ¿ok? Por ejemplo, los argentinos, ¿ok? Principalmente las personas de Buenos Aires,
tenemos la característica de que somos bastante arrogantes. Excepto yo, por supuesto. Yo soy el mejor. Y esto es algo que molesta a muchos latinos. Por eso, muchas personas de México o de Perú o de Uruguay piensan que los argentinos son todos arrogantes y nos odian por eso. Entonces, es algo bastante común, pero también hay odios históricos. Por ejemplo, la relación Argentina-Chile es una relación conflictiva porque en Argentina tuvimos una guerra contra Inglaterra y perdimos, pero en esa guerra Chile estuvo del lado de Inglaterra, ayudando a las personas de Inglaterra, vendiendo información sobre Argentina, etc. Y los latinos siempre decimos que somos como hermanos. Entonces, esto que hizo Chile fue como una traición. Por eso muchos argentinos odian a Chile, por ejemplo. Y bueno, existen 1 millón de casos y de historias como esta. ¿Ok? Por ejemplo, Colombia y Venezuela tienen una relación complicada también. ¿Conocen las arepas? Bueno, algunas personas dicen que las arepas son colombianas, otras personas dicen que son venezolanas y hay mucha pelea por eso. No sé por qué las personas se pelean por una arepa, pero aparentemente es algo muy importante. Lo mismo pasa con Argentina y Uruguay, ¿ok? Lo voy a decir claramente y públicamente. Argentina y Uruguay son prácticamente el mismo país. Tenemos el mismo acento, la misma cultura, los mismos ídolos, todo igual, las mismas tradiciones, costumbres, etc. Pero los uruguayos se niegan a aceptar que somos tan similares. Literalmente no quieren aceptarlo. Y odian a todas las personas que dicen que Argentina y Uruguay son similares. Ok, voy a subir un poco más la velocidad, ok. Pero bueno, como profesor de español, estoy muy acostumbrado a que personas de otros países latinos estén enojadas cuando enseño español. Porque todas las personas piensan que tienen la razón. Por ejemplo, oh, mi mejor, oh, no, mi acento es mejor. No tienes que decir puedes, tienes que decir podés, etcétera, etcétera. Incluso muchos argentinos están enojados conmigo porque cuando enseño español siempre hablo con un acento neutro, un acento para que todas las personas entiendan. Y a los argentinos no les gusta que yo hable con un acento neutral para todos porque dicen, sos argentino, tenés que hablar como argentino. Pero bueno, estoy bastante acostumbrado. Otra cosa que es muy propia de los latinos es que muchos latinos son muy directos. No, no eso. Pero bueno, como probablemente ya saben, muchos latinos son muy pasionales, ¿ok? Y cuando son pasionales me refiero a que son pasionales para todo, ¿ok? Literalmente para todo, para amar y también para odiar. Entonces, muchos latinos, cuando hablas mal de su país, van a estar enojados a muerte, literalmente a muerte,
Por ejemplo, si yo digo ahora mismo México es un mal país, absolutamente todos los mexicanos van a intentar matarme. Si digo eso, probablemente un mexicano va a tocar mi puerta para intentar golpearme. Y es lo mismo con todos los países. Somos demasiado pasionales para todo. Y por eso, por ejemplo, en deportes como el fútbol, es un deporte que los latinos amamos. Cuando jugamos al fútbol, la situación suele ser muy complicada, porque principalmente cuando son partidos entre selecciones, entre equipos nacionales, porque esa es mi bandera, voy a defenderla a muerte. Y siempre en los partidos de fútbol las personas se golpean, se matan, se insultan. Es terrible, es totalmente terrible, sinceramente. También existen problemas con España, porque yo incluyo a España en este grupo. España también es muy similar cuando un español escucha a un latino. Escuché muchos casos de estudiantes míos que fueron a España y cuando hablan con un acento latino o un acento que no es español, los españoles, algunos, por supuesto, la minoría, no la mayoría, se enojan y les dicen, pero tío, tu acento es bastante malo. Y es bastante común, la verdad, esa interacción. Por eso, todos los latinos somos iguales. Somos la misma especie, ¿ok? Bueno, voy a seguir subiendo la velocidad y decirles que un latino es el tipo de persona que quieres tener contigo y no contra ti. Porque se los digo, cuando un latino te ama de verdad y te va a amar probablemente toda la vida. Somos demasiado pasionales y cuando amamos a una persona, la amamos muchísimo. Lo mismo ocurre cuando odiamos a una persona. Cuando odiamos a una persona, la odiamos de verdad. ¿Ok? En ese sentido, siento que no soy tan latino, la verdad. Sí, soy una persona pasional y soy una persona que tiene demasiado amor para dar, pero al mismo tiempo no soy una persona que odie. Creo que literalmente no odio a nadie. Y de los latinos, literalmente no existe ningún país que me caiga mal. Algunos me caen mejor que otros, por supuesto, pero en el general no puedo decir que tengo problemas con un país. Literalmente me encantan todos, porque me encantan todas las culturas. Y es bastante diferente la cultura dependiendo dónde estás. Y eso es otra cosa que es genial sobre los latinos. Incluso dependiendo dónde estés en cada país, la situación puede cambiar muchísimo. Por ejemplo, en Argentina, si vas al sur, la imagen es muy diferente a la imagen que tienes si vas al norte. Literalmente es otro país, por el acento, por las costumbres y por el tipo de persona. Siento que las personas del sur de Argentina son personas bastante arrogantes, bastante serias, bastante frías, y las personas del norte totalmente todo lo contrario. Las personas del norte son súper cálidas, súper amables, súper humildes, y el acento también es muy diferente. Por ejemplo, el acento del sur es un acento demasiado particular, es un acento demasiado específico.
pero el acento del norte es un acento bastante estereotipo de latino, ¿no? Es como un acento similar a Perú, Bolivia, un acento súper estándar. Y ahora voy a hablar en el último nivel de velocidad, que va a ser la velocidad a la que yo hablo normalmente, pero un poco más rápido. Entonces, prepárense porque va a ser difícil, ¿ok? Y quiero dedicar este momento a hablar un poco de mi pensamiento, un poco de mi opinión sobre esto. La verdad, me cuesta un poco entender por qué en diferentes países las personas se enojan cuando las costumbres son diferentes, cuando la cultura es diferente o cuando la forma de hablar es diferente. Me encantaría saber si en sus países es algo similar. Por ejemplo, si eres de Reino Unido, las personas de Inglaterra, si eres de Escocia, ¿te caen mal? ¿Qué opinas de ellos? Porque la verdad me cuesta un poco entender. Quiero decir, puedo entender, por ejemplo, en el pasado, si eres una persona que fue a la guerra, o si viviste guerras, o si eres muy mayor, que estés enojado con algunos países y que los odies. Pero, por ejemplo, yo nunca viví ninguna guerra. Realmente no tengo ninguna justificación y no tengo ninguna razón para odiar a Inglaterra u odiar a Chile. De mi familia, nadie fue a la guerra, nadie vivió una guerra. Entonces, me parece bastante contradictorio y me parece bastante sin sentido preocuparme por eso, ¿no? Entonces, me cuesta mucho entender que algunas personas odien a otros países. No tiene sentido. Es como literalmente, no sé, odiar a todos los perros solamente porque un perro te mordió o porque el perro de tu amigo se porta mal. Me parece que no tiene sentido. Literalmente una persona nunca define a un país completo. Por ejemplo, si leíste un comentario de un hater diciendo algo malo y ese hater es de Guatemala, por ejemplo, esa persona no define a toda Guatemala. Literalmente son cosas aparte. Y ahora voy a hablar en el último nivel, el nivel pro. Voy a hablar súper rápido. Creo que en este punto de la sociedad ya estamos bastante conscientes y somos bastante inteligentes como para poder diferenciar las cosas, literalmente. Por ejemplo, hablando de la persona que más amas, imagina a la persona que más amas en tu vida. Si esa persona, por ejemplo, un día se olvida de tu cumpleaños, ¿vas a enojarte toda la vida con esa persona solamente una vez? ¿Y vas a olvidar todas las cosas que esa persona hizo por ti o todas las cosas que esa persona hizo para que tú la ames solamente por un error? Literalmente creo que no tiene sentido. Entonces me parece que es la misma cosa con las personas de otros países. ¿Vas a odiar a toda una sociedad solamente porque una persona hizo un comentario que no te gustó? Me parece, sinceramente, que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, esa es mi opinión, sinceramente. No me parece que tenga sentido odiar a sociedades enteras solamente por un grupo de personas, y mucho menos definir a una sociedad por una cosa en específica. Por supuesto, todas las sociedades tienen cosas buenas y malas, pero yo soy el tipo de persona que le gusta quedarse con las cosas buenas antes de las cosas malas. Y esto, amigos, fue todo el episodio de hoy. Este fue el speed test. Espero que les haya gustado. Quiero saber su opinión. Tienen los subtítulos, por cierto, si quieren intentar leer lo que dije. Y nada más por mi parte. Espero que tengan un excelente día. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.